Saludos, saludos, saludos y muy buen día para todos ustedes. Un poquito tarde, pero seguros estamos aquí en este lunes de recuperación en tu programa Despertar Cristiano desde Monción, República Dominicana. Buen día, señor Manuel Tineo, ¿cómo está? Dios le bendiga en esta maravillosa semana. Buen día para todos, buen día. Estamos bien por la gracia de Dios. Aquí de buen ánimo para continuar con el programa, dando la explicación de la palabra de Dios. Es nuestro objetivo para todos ustedes, para que todos ustedes sean beneficiados, puedan conocer a quien en verdad tenemos que conocer, a nuestro Padre Celestial y a nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor nos siga bendiciendo en esta mañana. Amén, así es. Vamos a orar inmediatamente para comenzar este programa. Recordándole a todo nuestro público que nos pueden encontrar en las redes sociales como Fénix Radio, también como Fénix Radio Internacional en YouTube. Vamos a orar para que sea el Espíritu Santo que hable a través de nosotros en este día. Padre Santo y Poderoso que está en los cielos, en el nombre de Cristo Jesús, en este momento nos dirigimos a usted en esta oración para pedirle, rogarle, Señor, y darle gracias también, Padre, por este nuevo día, por nuestra vida, Señor, y porque usted nos permite estar aquí. Le rogamos, Padre, que usted nos conceda el Espíritu Santo, que sea que hable por nosotros y que nos dé el entendimiento de su palabra para así poder expresarla a todo aquel que la escuche o esté viendo este programa a través de las redes sociales. Gracias, Señor, por este día. Nos ponemos en sus manos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Recuerden compartir el programa con sus amistades, con sus amigos, para que así más personas puedan sumarse y disfrutar de la palabra de vida que traiga el Señor en esta maravillosa mañana de este lunes de recuperación. Transmitimos en vivo a través de Fénix Radio. Estamos en Facebook como Francisco Javier Rodríguez alias DJ Fénix. También a través de losmonceneros.com, en TuneIn, en todas las redes sociales estamos transmitiendo en vivo a través de nuestra emisora digital. Continuamos en esta mañana explicando el libro de Génesis. Y hemos aprendido bastante con el libro de Génesis. Si usted desea ponerse en contacto con nosotros, puede hacerlo a través del 809-721-5028. Señores, quedamos en el capítulo 11, donde vamos a hablar de la Torre de Babel. Todos nosotros conocemos qué sucedió en la Torre de Babel. ¿Usted conoce la historia, señor Manuel Tineo? Sí, conocemos la historia, sí. Hoy, ya de antemano, porque hay que volver a explicar, hay personas que leen la Biblia, pero la Biblia te adelanta los sucesos. Por ejemplo, antes de entrar al capítulo 11, ya la Biblia te había dicho cuáles generaciones poblaron la tierra con sus diversas lenguas e idiomas, por ejemplo, y sus familias, para que luego tú vayas entendiendo dónde estaban las regiones. No quiere decir que el suceso que está antes del capítulo 11 sucedió primero, no, simplemente que te da un adelanto. Que por esto es que muchas veces muchas personas cometen el error de malinterpretar las escrituras. Y por ejemplo dicen, no, porque mira, este capítulo es antes y aquí dice esto. No, tú tienes que saber leer el contexto para ver de qué te está hablando. Y así hay muchos predicadores que engañan a la feligresía. ¿Ustedes sabían? Sí, porque aquí tenemos claro que va narrando acerca de la descendencia de Noé. Ahí fue un nuevo comienzo para el mundo otra vez. Y aquí a poca distancia ya estamos viendo que están construyendo la Torre de Babel. Exacto. A poca distancia de la familia de Noé. Se puede decir que los tataranietos de Noé, un ejemplo. O sea que eran familiares cercanos. Así es.
La Biblia relata que ya para la construcción de la Torre de Babel habían pasado muchos años, pero eran los familiares, como dice aquí de mi compañero Manuel Tineo, eran los familiares de Noé. Ahora, ¿por qué ustedes creen que ellos estaban construyendo esa torre? La Biblia lo relata clarito. Ellos lo estaban haciendo por miedo a la destrucción. La historia de que Dios destruyó el mundo con agua viene de generación tras generación contada. Ahora, ¿por qué Dios redujo la tierra? O sea, la humanidad, ¿por qué Dios la redujo? Por causa del pecado. Ellos, ¿qué hicieron? Vamos a hacer una torre que llegue al cielo por si Dios vuelve a hacer otro diluvio. O sea, ya la maldad estaba casi igual. Pero hay algo que como ellos y nosotros también, porque no nos vamos a quedar exentos de eso. Todavía hoy en día hay personas que no le creemos a Dios, que dudamos de Dios. Yo me voy a incluir, porque hay momentos que yo digo, ¿será verdad que Dios me habló? ¿Será verdad que Dios me eligió? A veces dudamos. Y el Señor dice, no dudes de mí, no dudes, no seas como las olas del mar que el viento llevan de un lugar a otro. Sé firme. Y he estado practicando la firmeza en el Señor. Entonces, ellos dudaron de la palabra que Dios dijo, pondré mi arcoíris como señal para no volver a destruir la tierra. O sea, Dios prometió en su palabra, y la señal del arcoíris es el testigo de que Dios con un diluvio no volverá a destruir la tierra. Pero a ellos se le olvidó eso. Claro, tenían miedo. Entonces, ¿qué hicieron? Se pusieron de acuerdo todos, porque todos hablaban un mismo idioma. Los idiomas antes de la Torre de Babel, Dios no había dividido las familias por idiomas, sino que todos los seres vivientes de aquel entonces hablaban una sola lengua. Y se pusieron de acuerdo para hacer esa torre, por si acaso volvía a subir el mar, por si acaso había una tempestad, tener ese lugar para refugiarse. Pensando el hombre que se puede refugiar de parte de Dios. Porque ¿quién puede huir de la presencia de Dios? Bueno, aquí podemos ver cómo es el pensamiento del hombre. Dios le había prometido que no volvería a destruir el mundo con agua. Y ese arcoíris es como un sello que el Señor puso, selló el pacto que hizo con ellos, con ese arcoíris, para que cuando ellos vieran el arcoíris se acordaran del pacto que el Señor había hecho con ellos. Y esa gente, no que se le olvidó, sino ellos dudar de que lo que Dios había dicho se cumple, que lo que Dios dice se cumple. Ellos dudaron. Bueno, el Señor nos dijo que no lo volvería a destruir, pero no le creemos. Vamos a hacer una torre para si sucede otra vez, ver si nos salvamos ahí. No, nosotros no podemos actuar así. Nosotros tenemos que escuchar a Dios, porque si Dios dice una cosa, Dios no es hijo de hombre para mentir. Dios le dijo que no lo volvería a destruir. Si ellos hubiesen creído en Dios, ellos no se ponen a hacer una torre. Pero como no le creyeron a Dios, se pusieron a hacer una torre. Entonces es lo que estamos explicando en esta mañana. Ya comienza la maldad otra vez, ya comienzan a apartarse de Dios otra vez. Sí. Así es. Señores, vamos aquí en la Torre de Babel, vamos a conocer una parte de Dios
que el ser humano pasa por alto. Entendiendo esta parte de Dios, es que vamos a entender por qué Dios permite ciertas cosas que no están supuestos a permitirlo. Escuche esto. Entendiendo esta parte de Dios, es que entendemos que Dios permite ciertas cosas que el mismo Dios no está supuesto a permitirla. Por ejemplo, el divorcio. Dios, dice su palabra que Dios acepta el divorcio. No. Oh. ¿Pero por qué lo permite? Por la dureza de qué? De nuestro corazón. ¿Le agradaba a Dios que el hombre comiese carne? Tampoco. No. Pero por la dureza de nuestro corazón, también lo permite. Y hay muchas cosas que es por nuestra dureza. Ahora, aquí, en la Torre de Babel, usted va a escuchar el mismo Dios hablando. ¿Por qué Él permite ciertas cosas y también por qué no las permite? Usted va a ver, vamos a leerlo. Ya le expliqué cuál era la intención que tenía todo el pueblo que descendió del arca de Noé y que fueron sus descendientes. Ahí están mezclados todos. Había un solo idioma. Ellos se habían puesto en construir una ciudad donde vivirían todos juntos, con murallas y con la torre alta, porque ya ellos sabían que estaban haciendo el mal. Incluso aquí estamos hablando de los que fueron los que poblaron Sodoma y Gomorra. Antes de entrar a la Torre de Babel, pudimos ver que ellos habían poblado Sodoma y Gomorra y etcétera. Ahora, ¿qué había en esas ciudades? Maldad. ¿Qué se practicaba en esas ciudades? Pecado abiertamente. El pecado abiertamente, así es. El pecado abiertamente. Porque hay muchos que dicen, no, porque Dios terminó la tierra. Recuerden que lo que Dios hizo no fue destruir la tierra. Dios no destruyó la tierra. Dios redujo el pecado casi a cero por la humanidad. No. Dios lo que hizo fue que con agua, hablando abiertamente, mató casi a la mayoría de personas, pero dejó a Noé y a su familia para que continuase el linaje del hombre, de Adán y Eva. Y así nosotros podíamos continuar hasta cumplirse la palabra de él en el jardín de Edén, de que Jesucristo tendría que nacer de la mujer. O sea, la simiente de la mujer. Porque él nunca le prometió que sería directamente hijo de Eva. Sino él dijo, la simiente tuya. O sea, uno de los tuyos. Porque si hubiese sido, analice, si tendría que haber sido hijo normal de Eva, pues entonces eso no se cumplió. De la simiente. Pero de la simiente, de la simiente. ¿Qué quiere decir? Que de la raíz. Es por ello que la destrucción que viene para la tierra, que sí será destruida por completo, donde no quedará nada de este planeta. No es que este planeta de que va a ser restaurado, no, de este planeta no quedará ni una migajita. Va a haber un planeta nuevo conforme al modelo original de la tierra, que es totalmente diferente. Según la Biblia lo enseña. Porque dice que la tierra, el sol huirá de Dios, todo será destruido. Y que del pecado, como nosotros conocemos, o sea, hablando claramente de la maldad
y del que hace el mal, no quedará ni una ramita. Absolutamente nada quedará. O sea, eso lo habla bien la palabra. Amén. Bien, vamos a leer ahora el capítulo 11 del libro del Génesis. Vamos a poner mucha atención porque aquí estamos, ¿sabes qué estamos mostrando aquí? El carácter del Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que es lo que nuestro Señor Jesucristo nos enseñó, y el carácter de Cristo. Y escuchen bien. Mire lo que dice aquí. Dice, había entonces, capítulo 11, dice, había entonces en toda la tierra una sola lengua y una misma palabras. O sea, todos hablaban lo mismo, se entendían porque había un solo idioma. Por ejemplo, la República Dominicana. ¿Qué idioma se habla en la República Dominicana? Español. Aquí todos nos entendemos, pero si vamos a Estados Unidos se nos dificulta. No nos entendemos. Pero aquí, en aquel tiempo, había un solo idioma. Dice así, versículo 2. Cuando los hombres salieron del oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y dijeron, hagamos ladrillo y cosámoslo al fuego. Y el ladrillo le sirvió de piedra y el asfalto de mezcla. Después dijeron, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, para hacernos famosos y para no ser esparcidos por toda la tierra. ¿Para qué? Para no ser ¿qué? Esparcido. Para no ser esparcidos por toda la tierra. ¿Qué hizo Dios con Caín? ¿Qué hizo Dios con Adán? Lo sacó del lugar donde habitaban. ¿Pero por qué? Por causa del pecado, por causa de la desobediencia. ¿Y qué estaban diciendo ellos aquí? No sea que Dios intente sacarnos de nuestra tierra. Vamos a hacer murallas. No sea que Dios intente. ¿Por qué? ¿Estaban haciendo ellos lo bueno? Por eso estoy diciendo que ya ellos en su corazón estaban rebeldes a Dios. En su corazón. Ya ellos no tenían confianza en Dios. No. Fíjese cómo ellos estaban diciendo, porque ¿quiénes lo iban a sacar a ellos de ahí? Sino ellos mismos. Pero era de Dios quien ellos estaban cuidando. Ellos no confiaban en Dios. No. Entonces dice, después dijeron, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, para hacernos famosos y para no ser esparcidos por la tierra. Entonces el Señor descendió. Dios el Padre descendió, dice aquí la palabra. Dios descendió, oigan bien. Entonces el Señor descendió para ver la ciudad y la torre que edificaban los hombres. Ahora vamos a conocer un carácter de Dios. Este carácter es importante conocerlo de Dios. Y es por qué Dios permite ciertas cosas y por qué Dios no permite ciertas cosas. Le dije al principio que aquí vamos a conocer por qué Jesucristo dijo, pero hubieron unas personas que le dijeron a Jesús, pero Moisés le dio carta de divorcio. Entonces, ¿qué respondió Jesús que conoce a su Padre? Por la dureza del corazón de ustedes. O sea, Dios sabe cuándo el hombre va a dejar una cosa y cuándo no. Porque nosotros los hombres, el ser humano, con toda y mujer, somos tercos, testarudos, que hasta que no tenemos la enfermedad comiéndonos, no queremos frenar de hacer el mal. Un ejemplo. Y oigan lo que dijo el Señor aquí.
Versículo 6. Y dijo el Señor, el pueblo es uno. O sea, el pueblo es uno, quiere decir que está unido, es uno solo, tiene un mismo pensamiento. Dice, el pueblo es uno y todos tienen un mismo lenguaje. Han empezado la obra y nada los hará desistir de lo que han pensado hacer. ¿Qué dice aquí? Han comenzado la obra y nada lo hará desistir. Nada De lo que han comenzado. lo hará desistir. Es por ello que nosotros vemos cuando Dios entró a Noé al arca. Le dijo Dios cuando entró Noé al arca, mira, ¿tú puedes comer estos animales? No. No. Pero después que salieron del arca, ¿qué le dijo Dios? Mira, de los animales limpios que te voy a decir, ya de esos pueden comer. ¿Pero por qué hizo Dios eso? Por lo mismo aquí, porque Dios sabía que ya los hijos de Noé, quien entraron por gracia de Dios al arca, no porque fueron elegidos, no porque eran dignos de entrar al arca. El único que dice la palabra que era digno fue ¿quién? Noé. Noé era el único quien Dios encontró justo. Y por amor a él dejó entrar a quienes? A su familia. A su familia. Entonces, como ya Dios sabía en su corazón que el hombre no iba a dejar esa maña, como hoy en día nosotros, Dios permitió entonces esto. Es lo mismo que el matrimonio. Dios permitió el divorcio, ¿por qué? Por la dureza de... Cuando un hombre dice, no, voy a hacer, me voy por ahí, mire, no desiste hasta que se derrumba. Dios sabía eso. ¿Por qué? Porque Dios conoce cuando el hombre se propone algo en el corazón y nada lo va a hacer sacar de ahí. Por ello, oigan como Dios dice, han empezado la obra y nada los hará desistir de lo que han pensado hacer. Ahora pues, oigan bien lo que dice Dios. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lenguaje para que ninguno entienda el habla de su compañero. ¿Cómo dice Dios aquí? ¿Y cómo habla Dios aquí? Dice primeramente, descendamos. O sea, Dios no estaba solo. Tampoco estaba hablando solo. ¿Con quién hablaba Dios el Padre? Con su Hijo. Con su Hijo Jesucristo. Esto es prueba de que antes de que Jesucristo, como él mismo lo declaró, fuese encarnado, ya Jesucristo estaba ¿con quién? Accionando. Estaba con su Padre. Junto a su Padre. Veía, y esto es testimonio porque Jesucristo mismo decía, yo hago todo lo que veo y he aprendido de mi Padre, o sea, todo lo que mi Padre aún trabaja. Entonces, ¿cómo es que hay personas que pueden decir que Jesucristo es el mismo Padre? ¿De dónde le ha salido esto? Sí, porque Jesús lo dijo, mi Padre aún trabaja, entonces yo hago lo que mi Padre me ha enseñado. Entonces, ¿de dónde sacan estas teorías que son diabólicas? Porque la palabra dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. O sea, ¿qué idioma es que están hablando? Pero simplemente estoy explicando aquí, porque aquí estamos viendo a Dios obrando con su Hijo. Amén. Porque Dios dice claramente, vamos, vamos y hagamos esto. Porque era necesario hacerlo. La única forma de que el pueblo desistiera de hacer esto fue con la confusión de idiomas. Y ahí se tuvieron que dividirse.
Sigue diciendo, dice, ahora pues descendamos, oigan bien, descendamos, está hablando en plural, no dice y descenderé, no, descendamos y confundamos. ¿Cómo está hablando Dios aquí? Él está invitando a su hijo ahí. Descendamos y confundamos. Está invitando a su hijo a que vayan a hacer ese asunto, a ponerlo en práctica. Exacto. Dice, descendamos y confundamos. O sea, está hablando en plural, que alguien más le acompaña. Es lo que aquí la palabra está diciendo. Ahora, ¿por qué el hecho de esto? Por la maldad del hombre, por la dureza del hombre. Ya el hombre se había propuesto esto. El hombre pensaba que podía escapar de Dios. Y nosotros no podemos escapar de la presencia de Dios porque Dios es nuestro creador. Nos movemos, en Él existimos y nos movemos. Dice aquí la palabra, versículo 7 del capítulo 11. Ahora pues descendamos y confundamos allí su lenguaje, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así el Señor los esparció por la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Dese cuenta, ¿cuál era el miedo primero que ellos tenían? ¿Qué declaró el pueblo? ¿Para qué harían las murallas? Para protegerse de otro diluvio, porque así era que ellos estaban pensando. Exacto. Ellos sabían que por causa del pecado, las personas eran echados de su lugar. Y dijeron, vamos a edificar una muralla para no ser ¿qué? Para no ser echados, para no ser esparcidos. ¿Y qué hizo Dios? Aunque ellos trataron de hacer su muralla, Dios lo esparció, porque dice aquí la palabra, oigan, así el Señor los esparció por la faz de toda la tierra y dejaron de edificar esa ciudad. Vamos a ver lo que dijeron, miren lo que dijeron ellos aquí, versículo 4, oigan. Dice, después dijeron, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo para hacernos famosos y para no ser esparcidos por la tierra. ¿Qué ellos no querían? Ellos no querían ser esparcidos. Ellos no querían ser esparcidos. ¿Y qué hizo Dios? ¿Pero por qué hizo Dios esto? Ahora, ¿cuál fue el mandamiento de Dios para los hijos de Noé y para Noé? Fue espárzanse y llenen ¿qué? La tierra. La tierra. Ahora, ¿estaban ellos cumpliendo ese mandato de Dios? No. No. Ellos no querían. Se reunieron todos los descendientes en un solo lugar y se pusieron en su corazón a hacer una ciudad enorme y alrededor poner murallas para que Dios no pasara y para que Dios no pudiera sacarlo de ese lugar. Y si Dios enviaba diluvio, dijeron, hagamos una torre que llegue al cielo. El pensamiento de ellos no era bueno, eso no agradó a Dios. Ahora, Dios recordó que su palabra, porque Dios dijo, no volveré a maldecir la tierra ni a destruir a los vivientes por causa del hombre. Dios lo que hizo fue entorpecer al hombre. Entorpecer al hombre. ¿Por causa de qué? De su corazón, de su mal corazón. Porque por eso es que dice la palabra, engañoso es ¿qué? El corazón del hombre. Por eso sigue diciendo aquí la palabra. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lenguaje para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así el Señor los esparció por la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Por eso fue llamada Babel, porque allí el Señor confundió el lenguaje de toda la tierra y desde allí los esparció por toda la tierra. Oigan bien esto, la torre no se llamaba Babel,
La torre fue llamada Babel por lo que ocurrió en esa torre, en la edificación de esa torre. La torre no se llamaba Babel. Incluso la Biblia ni registra el nombre que ellos le pondrían a la torre. Pero se llamó Babel por lo que ocurrió ese día en ese lugar. Todo esto hay que explicarlo. La torre se llamó Babel. Oigan cómo sigue diciendo. Dice, por eso fue llamada Babel, porque allí el Señor confundió el lenguaje de toda la tierra y desde allí lo esparció por toda la tierra. En ese momento ahí, Dios hizo que se separaran y también los idiomas se separaran. ¿Tiene algo que decir, señor Manuel Tineo? Bueno, escuchando y meditando en la explicación, vemos cómo Dios es tan sabio para emplear sus asuntos, que esos idiomas, le confundió el idioma, porque ellos lo que querían era estar aplotonados, como decimos, en un solo lugar, todos juntos. Y ustedes saben que no estaban actuando bien, juntos no estaban actuando bien. Entonces aquí podemos ver los beneficios que proporciona a Dios confundirle la lengua. Ya al no entenderse, ya ellos notaron ellos mismos que no tenía gran importancia estar juntos, todos juntos. No se entendían. Entonces Dios los dispersó para que cada quien hiciera individualmente su función en diferentes partes. Y ya ellos no tenían la necesidad de estar juntos porque ellos mismos entendían que no se entendían. Entonces ahí podemos ver cómo Dios sabe organizar los asuntos. Ellos no querían desapartarse, pero entonces el Señor confundirlos, ya no se entienden. Ellos mismos vieron que no había ninguna importancia en estar todos juntos, sin entenderse. Entonces Dios los dispersó para que cada quien hiciera una función diferente. Así es. Fíjese lo sabio que es el Señor. Cuando Dios esparció la humanidad, que no se podían entender, la Biblia casi no registra batallas entre sí. No. Pero cuando los pueblos otra vez comenzaron, porque es que hay algo que nosotros buscamos, cómo contradecir a Dios o etcétera, para hacer el mal. Ahora en nuestros tiempos, aunque usted hable un idioma diferente, siempre hay un traductor. Y por eso es que hay grandes conflictos. Porque hoy en día no se está respetando ni la cultura ni nada de eso. Y se están poniendo de acuerdo. Miren cómo están las Naciones Unidas, todas las cosas unidas y etcétera. Todos se ponen de acuerdo en aprobar una guerra, pero si no se entendieran, ¿no pudieran? No. Ahora, esto es por causa del pecado, porque es que la inclinación del corazón del hombre es totalmente al mal, dice la palabra. Es totalmente al mal. A veces hay personas que quieren estudiar idiomas de algo, etcétera. Pero cuando usted va a otro país y lleva su propia costumbre, ya usted comienza a afectar la cultura ajena a quien usted visita. Y ya por ahí vienen los conflictos, los problemas. Todo eso Dios lo supo. ¿Por qué? Por causa de nuestro pecado. Entonces, esto es algo de reflexión para nosotros mismos, al ver que el hombre sabe cuando está haciendo el mal, y el hombre sabe cuáles serán las consecuencias también. Y a veces queremos culpar a Dios. Ay, pero que Dios es malo.
¿Y por qué Dios permite esto? ¿Y por qué Dios permite lo otro? ¿Usted se cree que Dios quiere que un niño sea violado? ¿Usted cree que Dios desea que yo me llene ahora mismo de ira y salga a matar a un hombre? Que el Señor reprenda esa palabra. No, pero Dios sabe ya lo que un hombre se ha propuesto en el corazón. ¿Usted se cree que el que se va a suicidar ya no tiene eso ahí en la mente? Así somos nosotros, el ser humano, por causa del pecado. Es por ello que necesitamos a grito aquel que bajó del cielo para darnos a conocer a su Padre y la voluntad de su Padre. Es por ello que necesitamos en nuestra vida a Jesucristo y ser recubierto de su justicia. Y es por ello que necesitamos tanto la ley de Dios, los mandamientos de Dios, la palabra de Dios en nuestra vida. Amén. ¿Cuál es el objetivo del enemigo? De todo aquel que es enemigo de Dios, ¿cuál es el objetivo? Está en Apocalipsis 12:17. Está en Apocalipsis 12:17. Aquí está el objetivo. Este es el objetivo del enemigo de Dios y de Jesucristo y de todo aquel que quiere obedecer a Dios. Este es el objetivo de Satanás y sus huestes de las tinieblas. Véalo aquí en Apocalipsis 12:17. Grábeselo en su memoria, no importa qué religión usted sea. No importa qué denominación cristiana usted sea, grábese esto en su mente, en su corazón. Si usted dice que sirve a Dios, grábese este objetivo del enemigo, para que entonces sea un escudo. Mire lo que dice aquí. Apocalipsis 12:17. Mire lo que dice. Entonces el dragón se airó contra la mujer y fue a combatir al resto de sus hijos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Y ahora mire la felicidad. Apocalipsis 14:12. Mire lo que dice Apocalipsis 14:12 ahora. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Amén. ¿De quién es que tenemos que, a quién es que tenemos que reverenciar y darle honores? Dice a los que guardan los mandamientos de Dios. Está hablando de Dios el Padre. Esos mandamientos son de Dios el Padre, ni a Jesucristo se le atribuyen. Entonces, lo que tenemos la fe de Jesús, sí, a Jesús le atribuimos la fe, porque por Jesús viene la fe. Pero los mandamientos de Dios, dice ahí, y los que guardan la fe de Jesús. Los que guardan la fe de Jesús. Ahora, ¿cuál es la fe de Jesús? Enseñarnos a creer en el Padre. Exacto. ¿Por qué Él murió? ¿Qué se declaró Él mismo? Pecador. No, Él se declaró ser el Hijo de Dios y por eso murió. Y eso nos enseñó Juan 20:17. Vayan a mis hermanos y díganle que voy a quién. A mi Padre. A mi Padre, que es Padre de quién. De ustedes. De ustedes. A mi Dios, Que es Dios de ustedes. que es el Dios de ustedes. O sea que Él se comparó con nosotros. Por a mi Padre, que es Padre de ustedes. Por a mi Dios, que es Dios de ustedes. El testimonio que yo tengo más claro de Jesús se encuentra en San Juan 17, mientras Jesús oraba y testificaba. Y decía, Padre, te oro por aquellos que han creído que tú me has enviado. Amén.
oro por ellos. Guárdalos, Padre, en tu nombre. Porque mientras yo estuve aquí, yo lo guardé. Ahora voy a ti. O sea, ¿cuál es la fe de Jesús? Creer que Él vino por voluntad propia y se encarnó y que dejó una parte de Él en el cielo, que podía mover a su complacencia. ¿Es esa lo que han enseñado los falsos maestros? Eso no es lo que el mismo Cristo dijo. Jesús vino a obedecer a su Padre y a mostrarnos a su Padre y también enseñarnos a nosotros a obedecer. Eso no es. La fe es creer que Jesucristo es el Hijo de Dios, que está sentado a la diestra del Padre y que intercede por todo pecador y que recibió autoridad. ¿De Amén. parte de quién? De su Padre. Dice Él, toda autoridad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Amén. He venido a dar mi vida por ustedes, para que entiendan que mi Padre no se agrada en sacrificios, sino en obediencia. Amén. Aquí hay algo que me llama la atención a mí, personalmente a mí. Cuando el Señor dice, toda autoridad me ha sido dada, ¿por qué a la iglesia esta pregunta, ¿por qué usted cree que le ha sido dada la autoridad a Jesús? ¿Porque era el Hijo de Dios? ¿O porque obedeció a llamado de su Padre, a las órdenes de su Padre? Fue porque obedeció a las órdenes de su Padre. No fue por ser Hijo de Dios que recibió toda autoridad. Así como nosotros también, si obedecemos, vamos a recibir lo que nos toca. Amén. La autoridad que nos toca, Dios nos va a colocar en el lugar que nos corresponde, como colocó a Jesús por la obediencia. Dice que Dios le saltó hasta los sumos por la obediencia, porque se humilló a sí mismo. Siendo un rey, vino a ser un siervo. Teniendo riqueza, teniendo poder, tuvo que dejar su poder para estar aquí por la fe de su Padre, por creer en su Padre, por esperar en su Padre. Por eso dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Amén, amén. La respuesta que di fue porque la iglesia, muchos hermanitos piensan que por ser hijo de Dios fue que fue exaltado en todo. Solo por el hecho de ser hijo de Dios. Aparte de que era el Hijo de Dios, tenía que someterse a la obediencia. Eso fue lo que lo hizo ser grande a él, delante de la presencia de su Padre. Obedecer en todo. Obedecer en todo. Que nos está diciendo a nosotros, en este mismo momento, que eso mismo es lo que nos va a hacer grande a nosotros. Usted someterse a la obediencia. Así es. Bien, vamos a entrar nuevamente aquí al relato de la Torre de Babel y vamos a ver ahora los descendientes de Sem, los que se esparcieron. Recuerden que la Biblia te relata que hubo una descendencia de los hijos de Noé que no participaron en lo que se hacía en la Torre de Babel, porque habían nacido ese mismo día, y es Peleg. Por ejemplo, en Génesis 10, versículo 25, te lo está hablando, pero más adelante, ya en lo que es el versículo 10 del capítulo 11, ahí también te lo vuelve a recordar, incluso la edad que tenía. Después dice aquí, oigan, Heber tuvo dos hijos, oigan bien esto, dice, Heber tuvo dos hijos. El primero fue llamado Peleg, porque en sus días fue dividida la tierra. Su hermano fue Jotán. Jotán fue padre de Almodad, Sefet, Asamarabel y Gera. O sea, aquí está hablando que en los días de ¿quién? De Peleg fue dividida. Porque aquí dice que también, oigan bien, dice, también le nacieron a Sem, hijos a Sem, padre de todos los hijos de Heber, y hermano mayor de Jafet.
Los hijos de Sem fueron Elam, Asur y Arfaxad, Lud y Amán. Los hijos de Aram, Uz y Hul y Termas. Arfaxad fue padre de Sala y Sala de Eber. Eber tuvo dos hijos. El primero fue llamado Pelet, porque en sus días fue dividida la tierra. Ahora fíjense aquí cómo lo está diciendo aquí. Miren. Dice descendientes de Sem. Estos son los descendientes de Sem. 2 años después del diluvio, cuando Sem tenía 100 años, nació su hijo Arfaxad. 2 años después del diluvio. Oigan esto, ya 2 años después. Es que la Biblia, señores, habla clara. La Biblia habla clara. Oigan bien esto. Dice, estos son los descendientes de Sem. 2 años del diluvio, cuando Sem tenía, 2 años después del diluvio, cuando Sem tenía 100 años, nació su hijo Arfaxad. Después que engendró a Arfaxad, Sem vivió 500 años más y tuvo otros hijos e hijas. Arfaxad tenía 35 años cuando nació su hijo Sala. Después Arfaxad vivió 403 años más y tuvo otros hijos e hijas. Cuando Sala tenía 30 años, nació su hijo Eber. Después de Sala vivió 403. O sea, si usted lo suma, fíjese algo. Si usted va sumando, oigan bien, si usted va sumando 2 años después del diluvio, ¿cuántos años tenía Noé cuando salió del diluvio? O sea, cuando la tierra se secó. 101. 601. O sea, entonces, si usted cuenta, después del diluvio pasaron 2 años, dice aquí, 2 años, y le nació este hijo. ¿Y cuántos años tenía? Ahí usted puede contar los años que se duró para construir la Torre de Babel. O sea que pasaron miles de años. Porque solamente uno vivió 500 después de ahí. Y después vino otro y vivió 400 años después de. ¿Cuántos años van? 900. Todo esto la Biblia te lo relata para que tú tengas una idea y para que tú veas que la maldad se esparció después con los descendientes de ellos. Dice aquí, después Sala vivió 403 años más y tuvo otros hijos e hijas. Eber tenía 24 años cuando nació su hijo Peleg. Aquí está Peleg. En el tiempo de Peleg fue que se dividió. Después que nació Peleg, Eber vivió 430 años más y tuvo otros hijos e hijas. Peleg tenía 30 años cuando nació su hijo Reu. Después que nació Reu, Peleg vivió 209 años más y tuvo otros hijos e hijas. Reu tenía 32 años cuando nació su hijo Serug. Después que nació Serug, Reu vivió 207 años más y tuvo otros hijos e hijas. Cuando Serug tenía 30 años, nació su hijo Nacor. Después que nació Nacor, Rehud vivió 200 años más y tuvo otros hijos e hijas. Cuando Nacor tenía 29 años, nació su hijo Tare. Después que nació Tare, Nacor vivió 119 años más y tuvo otros hijos e hijas. Cuando Tare tenía 70 años, ya habían nacido sus hijos Abraham, Nacor y Aram. Dese en cuenta que de dónde nació Abraham. Ahí lo menciona, que cuando tenía 70 años ya habían nacido sus 3 hijos, pero no menciona Abraham, dice Abraham.
Abraham, sí, porque Que ese es el primer nombre de Abraham. Ajá. Abraham. algo importante también es que vemos que Abraham nació de la generación cuando Dios, que no participó de lo que se estaba haciendo en la Torre de Babel. Porque este que había nacido, que se llamó Peleg, de donde desciende Abraham, se le puso Peleg porque en sus días, o sea, cuando nació, fue que Dios dividió ¿qué? La tierra. O sea, Pelé casi sería como el abuelo de Abraham. bisabuelo, porque lo dice aquí. Sí, Vea. porque están cerca, no Vea, están tan después lejos. nació Peleg. Aber vivió 430 años más y tuvo otros hijos. Y después de ahí. Pero lo importante es que yo quería que vieran aquí, porque son los hijos de Sem, porque por eso aquí la descendencia vuelve y te la recuerda. Aquí dice descendiente de Sem. Pero miren el capítulo 10, cómo dice aquí también, y te especifica los descendientes de Sem que no participaron en la Torre de Babel. Miren, por eso dice aquí, esto es antes. Miren, los semitas, por ejemplo, los semitas que son los hijos de Sem, dice, también le nacieron hijos a Sem, padre de todos los hijos de Eber y hermano mayor de Jafet. Entonces aquí te está poniendo lo más importante de ellos. Dice, los hijos de Sem fueron Elam, Asur, Alzafat, Lud y Aram. Los hijos de Aram, Uz, Ur, Geter y más. Arfasat fue padre de Sala y Sala de Eber. Eber tuvo dos hijos. El primero fue llamado Peleg, porque en sus días fue dividida la tierra. Ahora, ¿de quién es hijo Peleg? De Aber. Ahora vamos a ver si aquí Aber está. Véalo aquí. Dice, cuando Sala tenía 30 años, nació su hijo Eber. Ustedes ven aquí. Hay gente que le pasa por arriba la lectura. Yo le digo, no le pasen por arriba la genealogía. Porque con esta genealogía usted puede ver los que más o menos tuvieron un poquito de temor de Dios. Y lo que no. Y lo que no. Esto, a pesar de su confusión, tuvieron más temor de Dios. De no haber participado de las cosas que otros participaron. A mí me ha encantado el programa en esta mañana, no sé a ustedes, pero hemos podido ver desde Noé, de descendencia en descendencia, ¿a dónde estamos ya? En el personaje de Abraham, por descendencia en descendencia, explicándolo la Biblia, no nosotros, la Ajá. Biblia, claritico. Si usted ha puesto atención a la explicación, usted se nutre, vea todas las dificultades que han habido, la baja, la alta, dependiendo de las descendencias que la palabra ha ido explicando, no nosotros, hasta llegar a Abraham. Ahora se pone bueno porque ahora vamos a ir hablando del personaje de Abraham y de toda esa gente, pero ya vemos desde Noé hasta llegar a Abraham, que ya vamos a comenzar a explicar un poco cómo la Biblia nos lo aclara. Ha habido baja, alta, unos cogen un sendero, otros cogen otro, y así por el estilo. Pero siempre Dios quiere que nosotros lo escuchemos a Él y que caminemos por el sendero que Él nos está indicando. Así es. Pues bien, vamos ya a entrar, para dejarlo en el capítulo 12, a los descendientes de Tare, que Tare es el papá de Abraham. Y vamos a ver ahora aquí los descendientes de ellos, porque, vuelvo y lo digo, ¿por qué esta genealogía fue dejada de último y lo repitió varias veces? Incluso, vuelvo y digo, incluso hay un descendiente que fue marcado para que esto es para que la humanidad vea cuando Dios hace un comienzo y un después, un antes y un después.
Yo no sé por qué es que no hay predicadores que prediquen esto en las iglesias, que le enseñe esto a las iglesias, el antes y el después. Aquí vemos el antes y el después de la Torre de Babel. ¿Quiénes gozaron más de gracia que otros? ¿Por qué? ¿Por qué gozó más de gracia Abraham y los hijos de Pelec? Porque esa descendencia no participó directamente de los pensamientos y de las maldades que estaban haciendo en Babel. ¿Ellos escucharon a Dios? Escuchen esto. Entonces aquí podemos ver una generación, o sea, a esto, ¿usted sabe cómo le llama a esto la Biblia? Ahí está la rama, la simiente, hay otro nombre lo tenía en la mente y el enemigo me lo quitó. Cuando Dios dice que tiene su pueblo, la tenía en la mente. No. Wow, lo tenía en la mente, pero se me fue cuando lo... Hay otro nombre, pero lo tenía en la mente para decirlo. Para dar la explicación más clara. Para dar la explicación más clara. El remanente. Ahí puede ver usted el remanente. ¿Cómo se ha mantenido? Cómo se ha mantenido el remanente de Dios. Porque aún en este tiempo hay un pequeño remanente del pueblo de Dios. Amén. Esa es la palabra. Ahí puede ver usted que este es el remanente de Dios. Así. Parte de su pueblo. Las personas que conforman el remanente de Dios. Ahí está. Y ahora vamos a verlo. Después de ello lo vamos a ver ahora con Abraham, que escuchó, que entendió, que le creyó, que se consideró bíblicamente, no por él, no porque él se haya adjudicado ese título, sino porque el mismo Dios se lo dio, amigo de Dios. Amén. También esto, amigo de Dios, el remanente de Dios. Es por ello que ustedes escuchan, no, porque Dios tiene su remanente. Dios conoce su pueblo. Él sabe. Dios tiene su remanente. Es por ello que en 1844, ¿qué se dejó ver? En nuestro continente se dejó ver un pequeño remanente que despertó. No fue que nació una iglesia. Ya eso estaba. Ya eso estaba aquí. Este remanente que estaba ahí, ¿fue que despertó esa vez? No, ya estaba. Ya estaba. En los tiempos de Jesús, que Jesús vino y eligió a sus apóstoles, ya los apóstoles estaban. Ya Cristo sabía que ellos eran los elegidos. Fue el pequeño remanente que continuó la enseñanza de Cristo por todas las naciones. Y por ellos tenemos otro más. Y nosotros dos que estamos aquí, ¿qué somos? Somos una porción de ese remanente. Amén. Amén. ¿Qué le decimos al mundo? Lo mismo que Cristo dijo. Cristo es el Hijo de Dios. Guarden los mandamientos y tengan la fe de Jesús. Porque ¿cuál es el objetivo de los enemigos de Dios? Pues vamos a volvérselo a leer. Porque testarudo es el corazón del hombre que olvida. Por eso Dios dice, mi hijo, recuerda. Véanlo aquí, Apocalipsis 12, 17. ¿Cuál es el objetivo? Apocalipsis 12, 17. Que es el objetivo del enemigo de Dios, es atacar el remanente. Y véanlo cómo lo dice. Entonces el dragón se airó contra la mujer y fue a combatir el resto de sus hijos, los que guardan los mandamientos de Dios
y tienen el testimonio de Jesús. Así es. ¿Y a dónde está nuestra paciencia? Pues vamos a verlo, Apocalipsis 14:12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Aquí hay algo que tiene que motivarnos a nosotros, a todo. Dios ha venido tratando con toda la humanidad, con todo, por salvarlo. Pero podemos ver cómo uno coge su destino y otro su destino, para allá y para acá. Pero Dios ha venido amonestándonos a todos, vengan, caminen por aquí, pero otros, como decimos, como la oveja negra, no, es por aquí que nos vamos, otros que es por aquí. Los que obedecen a Dios no le dan mucha lucha al Señor, ellos caminan por donde Dios le indica. Pero hay personas que dicen, no, por ahí no me gusta, déjame caminar por aquí. Pero Dios ha venido tratando con todo. Hoy en día en las mismas iglesias, Dios ha venido tratando con todo, hablándole a todo a través de los dirigentes. Se amonestan, se le hace llamado, vengan, pero tan igualito que como dice aquí, igualito, se le dice, nos vamos, un ejemplo voy a poner, nos vamos a reunir a las 4 de la tarde para que nos pongamos de acuerdo en algo. Vienen 2 o 3 de remanente, vienen, pero la mayoría hacen así, se desvían por otro lado. No, porque ahí no nos conviene, vámonos por aquí. Entonces la iglesia está igual hoy en día que como está explicando aquí. Una pequeña parte de remanente hacen caso, 2 o 3 al llamado de Dios, pero la mayoría se están declinando por otro lado. Aunque Dios le está hablando a todos, porque le estoy explicando, Dios está tratando con todo, pero uno hace caso, una minoría hace caso y otro no, eso no es conmigo. Entonces, tenemos que tener cuidado. Dios nos está llamando. Dios quiere salvarlo a usted y a mí también. Pero somos nosotros los que no nos dejamos salvar. No dejamos que Dios sea Dios y que Dios haga lo que tiene que hacer con nosotros. Porque nosotros siempre estamos en rebeldía. La iglesia hoy en día está mostrando eso, porque yo lo vi todavía este sábado, lo vi. Está mostrando rebeldía contra Dios. Dios no se equivoca, Dios no está amonestando aquí. Amén, así es. Señores, hay una historia bien hermosa que hay muchos predicadores que han ensuciado. Lo voy a hablar así mismo. Por falta de estudio, falta de oración, hay una historia hermosa que se ha ensuciado. Y es la historia de Abraham y su sobrino Lot. Usted sabía que, es más, miren, Tineo es más viejo que yo a nivel religioso, pero posiblemente hay algo que él no sepa, que yo sé. Vamos a ver, séame sincero, Tineo. ¿Usted sabía que Lot era huérfano? No estaba muy bien empapado con eso, hay que ser sincero. Vean, Lot, hay una historia bien hermosa entre Lot y Abraham. La gente que no son seguidores de Dios distorsionan la relación que había entre Abraham y Lot. Hubo una ocasión, que lo vamos a leer más adelante, donde Lot y Abraham tuvieron que dividirse. No porque se llevaban mal o porque había problema entre ellos, sino porque Lot, que era como hijo de Abraham, porque su papá había muerto. El papá de Lot había muerto y Sara
ya Abraham estaba casado con Sara, pero Abraham no tenía hijos. Y Abraham consideró a Lot su hijo y lo cuidó y lo crió. Abraham fue que crió a Lot y lo consideraba su hijo, porque su hermano había muerto primero que su padre. Antes los padres siempre morían primero que los hijos, pero en esta ocasión el papá de Lot murió primero y el niño quedó pequeño, y Abraham fue que lo crió como hijo suyo. Por esto Lot lo seguía donde quiera que iba Abraham. Vamos a leer esta pequeña historia, pero lo vamos a entrar luego. Fíjese, mire, dice aquí descendiente de Tare, porque ellos son hijos de Tare. O sea, el papá de Abraham se llamaba Tare. Y aquí vamos a ver a Abraham, Nacor y Harán. Harán era el papá de Lot, y Harán murió primero que sus hermanos y su padre. Miren cómo dice la historia. Por eso le digo que hay que estudiar, que la Biblia es algo tan hermoso, es como una miel que uno quiere más. Miren, estos son los descendientes de Tare. Tare fue padre de Abraham, que es Abraham, Nacor y Harán. Y Harán fue padre de Lot. ¿Quién era el padre de Lot? Harán. Y Harán murió antes de su padre, Tare, en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. ¿Quién fue que murió ahora? El padre de Lot murió. Y oigan lo que sigue diciendo la Biblia. Dice, y Harán murió antes de su padre, Tare, en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. Abraham y Nacor tomaron esposas para sí. El nombre de la esposa de Abraham era Sarai, y la esposa de Nacor, Milca, hija de Harán, padre de Milca y de Isca. Pero Sarai era estéril y no tenía hijos. Y Tare tomó a Abraham, su hijo, a Lot, hijo de Harán, y a Sarai, su nuera, esposa de Abraham, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a Canaán. Llegaron a Harán y se quedaron allí. Y fueron los días de Tare 205 años y murió en Harán. Ahora, ¿quién fue que crió a Lot? Abraham. Abraham lo crió, porque aunque su papá Tare había salido con ellos y con Lot, él murió. ¿Y quién se encargó de Lot? Abraham. Entonces, Abraham no tenía hijos. Él consideró suyo a Lot. Por eso es que usted ve que dice la misma palabra, que el único justo encontrado en Sodoma y en Gomorra, ¿quién fue? Lot. Ahora, los sodomistas eran familia de Lot, porque aquí lo vemos. ¿Quiénes fueron antes de que hubiera? ¿Quiénes poblaron esa tierra? Por eso le dije, lea bien la genealogía para que usted vea. Para que usted vea las escrituras. Sí, los sodomitas eran de la descendencia de Lot. Sí. Cercanos. Eran cercanos. Ellos fueron los que poblaron la tierra. Claro. Siglo antes. Sí. Vamos a decirlo así, siglo antes. Léalo bien. Así usted va a ver a quienes pertenece cada remanente. Entonces, desde un principio vemos que los hijos de Peleg, de Peleg en adelante, esas personas no estaban conforme a lo que se hacía en ¿qué? En la Torre de Babel. Por eso incluso se llamó Peleg a este, porque ese día hizo Dios ¿qué? Dividió, esparció la tierra. Ahora vemos aquí la historia. Yo no sé, pero muy pocas personas sabían esto, que Lot era huérfano. ¿Por qué? No es porque no esté ahí en la Biblia,
es porque no le interesa y le pasan por arriba. Le pasan por arriba. No le interesa conocer. A mí me sonaba así, pero no tenía muy claro. Uno lee algo. Pero es como el hermano dice, a veces leemos y no entendemos muy bien. Entonces ya vamos a quedar en el capítulo 12 para ya leer la historia ya cuando Abraham es llamado, todo lo que hace Dios con él, el pacto que hace con él, con su descendencia. Porque de aquí de Abraham es donde sale ya lo que conocemos hoy en día como el pueblo de Israel. Así Pero es. fue muy bueno estudiar a pie de la letra el libro de Génesis desde el comienzo de la creación. Porque la mente se va abriendo de forma correcta a la voluntad de Dios. Amén. Sé que Dios le bendiga, que Dios le guarde. Continuamos mañana, bueno, el miércoles, ya que mi compañero tiene algo que hacer mañana. Continuamos entonces en el capítulo 12 y estudiamos la vida de Abraham. Pero qué hermoso es estudiar la palabra conforme a la palabra. Amén. Qué hermoso. Yo me siento más animado, yo me siento más entusiasmado cuando Dios nos usa a nosotros para explicar la palabra de forma correcta. Así es. Alabado y glorificado sea el Dios que nos ha elegido en el nombre de su Hijo Jesucristo. Amén. Bendito y alabado sea Él. Nos despedimos en oración con mi compañero Manuel Tineo. No hay más que explicar todo, la misma palabra no ha explicado. Quizás si usted no se distrajo en otra cosa, usted está claro también de la explicación de la palabra, porque la misma palabra nos va explicando y estamos más que satisfechos en cuanto a la enseñanza que hemos recibido en esta mañana. Que la honra y la gloria sea para nuestro Dios. Y que el Señor nos perdone a todos en lo que hemos fallado, porque hay que pedir perdón a Dios. Tenemos que acercarnos a Dios. No somos buenos, pero vamos acercándonos poco a poco a nuestro Señor. Y tengamos la confianza de que Él nos recibe. Dios nos recibe. Y el propósito de Él es limpiarnos de esta suciedad del pecado. Que el Señor nos siga bendiciendo. Oremos. Padre nuestro que morada en el cielo, gracias le damos una vez más, Señor, porque en verdad estamos agradecidos de su enseñanza en esta mañana. Nos ponemos en su mano como siempre para que usted nos siga usando como instrumento, Padre Santo. Ponemos en su mano, Señor, la audiencia para que ellos también hayan aprendido de generación en generación, desde Noé hasta los tiempos de Abraham, que ya vamos a explicar, si Dios nos lo permite, de mañana en adelante, con la ayuda de Dios, viendo con claridad, sin mezcla en la explicación, todo con claridad, porque ha sido usted, Señor, que nos lo ha explicado. Gracias le damos por esa parte. En su mano nos ponemos, perdónenos, Señor, en todo lo que le hemos ofendido. Ponemos la audiencia y su familia en su mano. Ponemos, Señor, los dirigentes de la iglesia, Señor, en su mano, para que también podamos empaparnos de su palabra desde el principio hasta el final, Padre Santo. En su mano nos ponemos toda nuestra familia en su mano. Mire el hermano Francisco Javier y su familia, su madre, su esposa, sus familiares de cada uno de ellos. Mire, Señor, sus hermanos de él, los vecinos, lo ponemos en su mano. Mire, Señor, mi esposa también la pongo en su mano, mis hijos, todos nuestros descendientes de familia, los vecinos allí, nuestros. Dirija, Señor, nuestra vida, siga guiándonos en este hermoso día que usted nos ha regalado, Padre. Tome usted el control de nuestros pensamientos y de nuestras acciones, Padre, porque solo no podemos, Padre. Si usted no está, para nosotros todo es imposible, pero con usted todo es posible. En su mano nos ponemos.
oh Dios. Gracias, Señor, le damos. Quédese con nosotros. Su iglesia la ponemos en su mano. Nuevamente le pedimos, Padre, para que sea usted el dirigente de su pueblo, que sea usted quien ponga en nuestra mente lo que se ha de decir, Padre. Gracias, Señor, le damos en el nombre amado de Cristo Jesús. Amén. Bye bye, Dios le bendiga a todos. Saludos para el de Mateo allá en México. Dios le bendiga, Dios le guarde y que pasen todos un feliz resto de este día. Bendecidos. Bye bye. Un saludo para todos. Dígame, Señor.